en el link esta vez. Entonces me presento con ustedes, soy Ilude Pacheco, soy neuropsicóloga, soy psicóloga de licenciatura, luego hice la maestría en neuropsicología y actualmente soy candidata a doctora en psicología. Estoy viviendo en la ciudad de Los Mochis desde hace un año y aquí tengo un centro de neurodesarrollo. Por eso siempre hago la especificación de las diferencias de horas, porque tengo en Facebook algunos seguidores que son de diferentes partes del país. En Instagram la mayoría de mis seguidores son de Guadalajara, pero aún así tenemos horarios diferentes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias que vamos a utilizar con pacientes con dislexia. No voy a ahondar muchísimo en lo que tiene que ver con el concepto de la dislexia ni las áreas cerebrales implicadas en el trastorno del aprendizaje. Sí voy a dar un concepto general, pero me quiero basar más justamente en las estrategias, en que ustedes entiendan cómo es el mecanismo de funcionamiento de la dislexia para que tengan más herramientas de tratamiento con sus pacientes, ¿sale? Entonces, la dinámica es la siguiente. La primera media hora más o menos yo les explico todos estos conceptos básicos. Les voy a pedir que tengan el micrófono apagado para presentarles la información, y cualquier duda que ustedes tengan en ese momento la van poniendo en el chat de Skype, y terminando la presentación resolvemos las dudas, ya sea las que estén en el chat o si surgen nuevas dudas cuando lo vayamos platicando, ¿sale? Entonces, pues déjenme Muy bien. les la página, nada más me dicen si... Ahí ya están viendo la presentación. Todavía no se ve. Está en negro. Ahí está. ¿Ahí ya la ven? No. ¿Ya la pueden ver ahora? Yo no la puedo ver todavía, no sé si las demás. No, yo tampoco la veo. Déjenme, voy a dejar de pantalla. Pero me sigue viendo. ¿Ahora ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Yo sigo sin verla, no sé los demás. Ah, ya. Ya la veo. Ya. ¿Ya? Ajá, yo Excelente. también ya. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar, como les decía, de las estrategias de intervención en pacientes con dislexia. Esta primera parte es la única que tiene muchas letras, porque es el concepto que da la APA o que viene en el DSM-5 de la dislexia. Se los voy a presentar porque vienen muchas situaciones interesantes que nos van a permitir hacer una adecuada intervención. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Que es un trastorno específico del aprendizaje. Hay muchos autores, muchas personas de la misma neuropsicología que están en contra de que se catalogue la dislexia como un trastorno, porque al final de cuentas es una habilidad que no necesariamente debemos aprender. O sea, no es lo mismo que alguien no aprenda a caminar o que alguien tenga dificultades para aprender a comunicarse, porque al final de cuentas la lectura es una habilidad que se ha venido desarrollando conforme la evolución. Entonces ahí hay algunos autores nuevos, sobre todo, que tienen algunas cosas que decir con respecto al trastorno de aprendizaje de la dislexia, pero lo vamos a manejar desde la perspectiva de que sí existe
y desde la perspectiva que lo trabaja la APA, la Asociación Americana de Psicología. ¿En qué encontramos las dificultades en este trastorno de aprendizaje? En la lectura de palabras, ya que es imprecisa o lenta y se realiza con esfuerzo. También es una dificultad para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades en la expresión escrita y puntos muy, muy importantes. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño tiene dislexia? El primer indicador es que lee más lento o de manera diferente que sus compañeros de clase, es decir, que sus pares. Y esto quiere decir que a pesar de llevar un mismo proceso de aprendizaje, el niño no lo está aprendiendo de la misma manera que los demás niños en su salón de clases. También se manifiesta una vez que las demandas escolares rebasan las capacidades del individuo. Es decir, que no nos damos cuenta que el niño tiene dislexia hasta que empiezan la primaria, hasta que empiezan las exigencias de lectoescritura o más adelante durante el aprendizaje, durante el curso de la primaria. Si el niño tiene una dislexia, llamémosla dislexia leve, no se va a manifestar hasta tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿sale? Entonces va a depender de las mismas capacidades del niño y de las exigencias del ambiente de la escuela. Hasta ese momento nos vamos a dar cuenta que el niño tiene dislexia. Y el punto más importante de esto es que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, y tampoco por otras situaciones psicosociales como pobreza extrema, desnutrición o algunas otras condiciones ambientales que estén impidiendo que el individuo acceda a los procesos de lectoescritura. En primer lugar, porque nos da pista que primero debemos hacer una evaluación de inteligencia para poder diagnosticar la dislexia, y en segundo lugar, que no lo podemos dar otra explicación, o sea que si nosotros cuidamos los factores ambientales, probablemente podamos corregir los trastornos de aprendizaje que se presenten en ese momento y entonces no era dislexia. Aparte de aquí, ¿cómo se da el aprendizaje de la lectura? Primero debemos entender que cuando nosotros aprendemos a leer, es un proceso demasiado complejo que si nosotros lo vemos hacia atrás o intentamos enseñarle a un niño pequeño a leer, pareciera que lo aprendimos de manera automática o una manera, pero la realidad es que no. Primero nos tenemos que dar cuenta que las letras son símbolos. Estos símbolos están asociados a un sonido, es decir, suenan como algo, se ven como algo y suenan como algo. Estos sonidos en conjunto van a formar una palabra que no necesariamente suena igual que el sonido previo. Y las palabras están asociadas a un significado y a una imagen. Les voy a poner un ejemplo. Estos símbolos son, el primero de ellos, dos palitos que están unidos por una línea curva. Y el segundo también son dos palitos, pero estos palitos no son paralelos, sino son perpendiculares y están unidos por una línea recta en el medio. Esos son los símbolos tal cual, lo que nosotros podemos ver. ¿Cómo suenan? Estos símbolos están asociados a un sonido. El primer sonido suena M o M, y el segundo sonido suena A. Si nosotros... Disculpe sí, que te interrumpa, pero hay dos otras personas que no están muteadas y puede que se esté escuchando todo su ruido. Aparece que es Osvaldo Jairo Juárez para que se mutee y Julieta del Razo Méndez para que se pongan en mute porque hablas y se escucha como otras cosas aparte de tu voz. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, por favor, la dinámica es que en esta primera parte de la presentación estén todos los micrófonos en mute. Gracias. Bueno, continuamos con el ejemplo. Tenemos entonces los dos símbolos
que se corresponden con dos sonidos y que cuando los unimos forman una palabra. En este caso, formamos la palabra mamá. Aquí puse la segunda A en rojo porque le aumentamos el nivel de complejidad poniéndole otro símbolo a un símbolo previo, pero esa es otra historia. Y una vez que tenemos este significado, este sonido, esta palabra, lo asociamos a un significado. Este significado puede ser un significado generalizado o puede ser un significado personal o ambos. En el caso de la palabra mamá, tenemos un significado generalizado y un significado... Es lo que vimos. ¿Perdón? ¿Alguien tiene una pregunta? No, es que acababa de entrar y no se había muteado, pero ya se muteó. Muchas gracias. Para esta diapositiva necesito un voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere participar? Si no hay voluntarios, voy a decirlo. ¿Yo? Ok. Me llamo Arely. ¿Arely? Sí. Ok, Arely. ¿Me vas a decir qué símbolos vas a observar en este momento? Así que yo puse en el ejemplo como palito, palito. Tú vas a decir qué símbolos observas. Palito, palito. O sea, bueno, la primera parece una H, pero con una línea vertical. Y la... Ok. ¿Cómo te imaginas que suenan estos símbolos? ¿Sigues ahí, Arely? Creo que no se escucha. Creo que no. ¿Alguien más quiere apoyar? Arely, ¿estás ahí? No te escuchamos bien, Arely. Voy a elegir otro voluntario porque no se escucha bien tu micrófono. ¿Sale? De los nombres que me sé. Lulu. ¿Estás ahí? ¿O Mireya? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cómo te imaginas que suenan estos símbolos? Imaginando que lo sé o que no lo sé. Que lo sabes. Que lo sé, pues como podría ser. Ok. Yo le puse estos sonidos. M y G. Ok. Estos símbolos van a formar la siguiente palabra. ¿Cómo te imaginas que suena esta palabra? Como Sí, es veíamos en el ejemplo... Ajá, raro. Sí, claro, porque como veíamos en el ejemplo de mamá, a pesar de que la M se llama M, no suena M, suena M. Y la A sí, entonces ahí tenemos dos reglas diferentes. Algunas letras suenan como se llaman y algunas otras letras no suenan como se llaman. Entonces, en este caso, pues podría ser que suene G, E, G, cualquier sonido que se les ocurra. ¿Y qué significa? No tengo idea. No. No tendría un significado, no. Podría ser absolutamente todo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos un referente que nos haga saber cuál es el significado de estos símbolos. Esto es lo que sucede con un niño con dislexia. Muchas gracias, fuiste Mireya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias, Mireya. Esto es lo que sucede con un niño con dislexia. Nosotros podemos encontrar fallos en cualquiera de estos procesos, ya sea que el niño tenga dificultad para identificar los símbolos, ya sea que tenga dificultades para identificar el símbolo asociado al símbolo, que tenga dificultades
para saber cómo suenan estos símbolos juntos o que tenga dificultades para reconocer el significado de las palabras, es decir, que sí pueda leer pero que no entienda lo que está leyendo. Todo esto puede salir mal en el momento de la lectura. Entonces es muy complicado que nosotros le estemos enseñando a un niño un conjunto de símbolos, un montón de conjunto de símbolos que se asocian a diferentes sonidos, que en conjunto suenan diferente y bueno, es prácticamente como cuando aprendemos mandarín o cuando aprendemos otro sistema de símbolos totalmente diferente al que ya conocemos. Voy a necesitar otro voluntario para la siguiente diapositiva, voluntario o voluntaria. Ajá, yo. Ok, dime qué dice aquí. Ya, Servus. No se vale, lo estás leyendo en francés. No, pues quién sabe. Eso es trampa. Ok, Parkinson, Lando. ok, te voy a ayudar. Va a haber imágenes de referencia que te van a ayudar a saber qué dice. Ok. Ok. La persona estudió química y luego se graduó, o algo así, ¿no? Ok, esto le pasa todo el tiempo a los niños con dislexia. Nosotros le decimos, ay, claro, pero pues sí es obvio, hasta te puse los dibujitos que te están diciendo qué es lo que estás leyendo. Realmente esto no dice nada, nada más tecleé como puse teclas en la diapositiva al azar. Pero aquí sí que dice algo. Ayúdame a leer esto, por favor. Lo desliza, ve maíz, ella ve, saló, tiar, les, lopsa. Y si le corrigieras los errores, ¿qué crees que diría? Lo de... Ay, chingos. Déjame mutear a la persona y ahorita Sí, gracias. está. Ya lo Lo des... Hijo. Ah, ok. Lo desliza. Ella besa, no. No, no sé, quién sabe. Ahí está. La dislexia va más allá de solo voltear las letras. Nosotros vemos generalmente en las imágenes, gracias Lulu, generalmente vemos las imágenes asociadas a la dislexia, en donde viene la letra al revés y no sé qué, y hasta parece chistoso que escribamos de esta forma, pero como pudimos ver, esto va más allá de únicamente poner una letra en el lugar de la otra. O sea, pueden fallar muchas cosas en el proceso de la lectura. ¿Qué podemos hacer para la intervención? Bueno, pues podemos abordar a los niños con dislexia desde 3 ambientes en los que generalmente un niño se desenvuelve, que es en la casa, en la escuela y pues con el apoyo terapéutico que nosotros le vamos a brindar. En la casa, al final de cuentas, las cuestiones que se trabajan en casa, pues también termina siendo trabajo del terapeuta, porque lo primero que debemos hacer es hacer psicoeducación a los padres o a los cuidadores para que trabajen con ese niño y para que favorezcan el ambiente en donde se está desarrollando su proceso de aprendizaje. La dislexia no es condenatoria, no quiere decir que ese niño nunca va a aprender a leer y a escribir, sino que su proceso es muchísimo más lento que el de los pares a su alrededor. Y ese es el primer concepto que debemos apoyar a los padres y cuidadores a entender. Reconocer que el niño requiere apoyo y que no es flojo. O sea, no es una cuestión de que el niño no quiera realizar la actividad, sino que su estructura cerebral no se lo permite. Y también brindar soporte emocional. Es muy difícil, sobre todo en este momento que, por ejemplo, las clases se tuvieron que llevar en casa, muchos padres se dieron cuenta que el niño necesita más allá de únicamente regañarlo o de únicamente darle el apoyo normal, digámoslo así, para que realice sus actividades,
sino que también este tema de la dislexia, debido a que el niño tiene preservadas sus capacidades cognitivas, es uno de los trastornos del neurodesarrollo que conlleva mayor coste emocional y que a veces hasta tienen dificultades en la socialización. ¿Por qué? Pues porque el niño se da cuenta que no lee a la par de sus compañeros, porque cuando le pasan a leer enfrente de toda la clase siente una ansiedad horrible y entonces empieza a aislar y entonces empieza a tener problemas de autoestima, problemas de socialización y aislamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Apoyarnos de la tecnología. La tecnología no es nuestra peor enemiga y tampoco es la peor enemiga de la educación. Hay muchas aplicaciones que pueden apoyar a los niños con dislexia a hacer lecturas en voz alta. A la par que el niño va siguiendo de manera visual los estímulos de lectura, puede irse apoyando de estos lectores automáticos. Juegos de rastreo visual también en aplicaciones. Y hay muchísimas otras aplicaciones de aprendizaje que lo que van a hacer es ayudarnos a consolidar los aprendizajes que está viendo en la escuela. Otra de las cosas que no nada más se trabajan en los temas de dislexia, sino en todos los trastornos del neurodesarrollo, son las rutinas. La consistencia le da muchísima seguridad a los niños. Siempre que un niño tenga determinada consistencia en sus actividades, es decir, que sepa lo que va a suceder mañana, que sepa las actividades que le tocan y que sepa qué se espera de él o ella en sus labores de casa, van a ayudar a que tenga una mejor autoestima y que tenga un mejor control de sus actividades. Lo mismo en cuanto a los aprendizajes de tipo académico. Decirle al niño, yo espero que aprendas, no que leas, no que escribas, sino que aprendas. Lamentablemente nuestro sistema educativo está muy centralizado en la lectura y la escritura y pues por eso los niños con dislexia se van atrasando más allá de la lectura y la escritura, sino también en otros aprendizajes. Entonces es importante que las materias que no tienen relación con el español, pues sepan que el objetivo es más bien que obtengan el conocimiento y no que aprueben un examen o que lean de corridito en esas actividades. Otras de las estrategias pues son ejercicios en casa que le ayuden al niño a practicar estas habilidades de lectoescritura sin frustrarlo y también adaptarse al nivel lector. Es decir, que si nosotros tenemos un niño que se encuentra en quinto de primaria, pero que lee como un niño de segundo de primaria, pues adaptar los textos que nosotros le estamos dando a ese niño al nivel al que lee, para generar menos frustración y así menos coste emocional. ¿Qué puede hacer la escuela en este caso para apoyar a los niños con dislexia? Pues lo que se sugiere es primeramente que se adapten los materiales con los cuales trabajan los docentes. ¿Cuáles son estas adaptaciones? En lo personal, nunca les pido a los profesores que hagan adaptaciones muy escandalosas a la diversidad, porque hay múltiples diversidades dentro de un mismo salón de clases y es bien complicado para los docentes también. Pero, por ejemplo, mismas adaptaciones pueden ayudar a diferentes trastornos del neurodesarrollo, como en este caso, por ejemplo, mostrar modelos de las instrucciones, como decir, quiero que pintes los árboles de verde, tener la instrucción escrita, pintar los árboles de verde y enseñarle al niño un modelo de cómo terminan los árboles de verde y entonces ya le damos un apoyo visual a lo que tiene que hacer. Funciona con niños con dislexia, con niños con trastorno del lenguaje y con otras neurodiversidades. Otro apoyo que les pueden dar los docentes a los niños es resaltar las ideas principales de las actividades que tienen que llevar a cabo, como darles algunas preguntas previas de las actividades que van a revisar. Por ejemplo, si es una lectura de 2 hojas, decirle, te voy a hacer 5 preguntas que tienen que ver con la vida del personaje principal, que tienen que ver con la familia del personaje principal y que tienen que ver con las cosas importantes que hizo. Y entonces, cuando el niño realiza la lectura, aunque sea lenta, pues puede obtener de una mejor manera la información. Esto tiene que ver con las listas de verificación también, de qué es lo que le vamos a pedir más adelante que haga.
Anticipación de conceptos. Esto también es algo que yo hago muy frecuentemente en mi práctica clínica y es decirle a los maestros, bueno, si ustedes ya saben el tema o más o menos el tema que van a revisar el día de mañana, pídanle a los papás que lo trabajen por la tarde. Mañana vamos a revisar los componentes del agua. Entonces, darle esta información a los padres para que el niño vaya practicando desde un día antes esos conocimientos y que al otro día ya no se le hagan tan novedosos o tan difíciles de entender. Lo que les comentaba, calificar el conocimiento y no la actividad. Si el niño aprendió el contenido de la lección, hay que permitirle que entregue reportes orales, hay que permitirle que entregue dibujos, hay que permitirle que entregue un video o alguna otra actividad que le permita expresar que él sí está aprendiendo a pesar de que no pueda entregar un ensayo por escrito de 500 palabras. Instrucciones verbales. Otra de las estrategias es que se favorezcan las instrucciones verbales a las escritas, pero si no podemos modificar esto, que las instrucciones sean lo más cortas posible. Generalmente lo que encontramos, por ejemplo, en los exámenes es una preguntota y hasta dificultades dentro de la pregunta para valorar si el niño está entendiendo o no el contenido de la pregunta. Preguntas trampa, confusión múltiple. Hay que evitar este tipo de estrategias porque al final de cuentas en este niño sí vamos a lograr confundirlo porque no tiene las habilidades lectoras de los demás. De hecho, creo que ya en docencia y aprendizaje ya no se recomienda utilizar estas estrategias porque al final de cuentas terminas confundiéndote más de lo que aprendes. Asegurarse de la comprensión de la tarea. Una vez que el niño leyó, preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para asegurarnos de que sí está entendiendo? Y finalmente, darle más tiempo para terminar sus trabajos. Les decía que no significa que el niño no sepa o no pueda, sino que de repente necesita más tiempo para ejecutar las actividades y esta pues es una actividad que podemos llevar muy fácilmente los que practican la docencia, simplemente darle más tiempo para terminar sus actividades y disminuir la carga emocional que genera la presión de únicamente tienes un minuto para terminar esta tarea y ser inflexibles al momento de brindarles mayor tiempo para ejecutar sus actividades. En terapia, pues bueno, todas estas estrategias que les comenté son estrategias externas que nosotros le pedimos tanto a los cuidadores como a los maestros que realicen para modificar la situación ambiental del niño. Pero nosotros en terapia también le tenemos que enseñar a ese niño que tenga sus propias estrategias internas para mejorar su aprendizaje. Hay niños que de verdad están tan frustrados de no poder leer o de no poder entender que se enfrascan en yo tengo que poderlo hacer al igual que mis compañeros. Y pues entonces es una bolita de nieve o un círculo vicioso en donde de nuevo van reforzando que no pueden, que no les gusta hacer esa actividad y entonces no salen nunca de ese tipo de aprendizaje. Hay que enseñarles esos propios mecanismos. Reforzar el trabajo que se esté haciendo por psicopedagogía y también brindarle a ese niño soporte emocional y social. Dentro de la perspectiva de la intervención neuropsicológica, nosotros hablamos de algunos prerequisitos que se deben tener para poder lograr el aprendizaje de la lectura. Estoy hablando únicamente de la lectura porque a veces el trastorno del aprendizaje de la dislexia engloba también la cuestión de la escritura. En este caso es conocida como disortografía o olvidé el término, perdón, pero también acompañado a veces de discalculia, pero en este caso únicamente estos prerequisitos están enfocados a las habilidades lectoras. ¿Qué prerequisitos cognitivos necesitamos para la intervención neuropsicológica o para favorecer el trabajo que están haciendo los docentes, los padres y el apoyo psicopedagógico?
Primeramente, el procesamiento fonológico, es decir, que este niño esté transformando de una manera adecuada el símbolo a un sonido y que este sonido lo pueda transformar después en una palabra. ¿Cuáles son algunas actividades que se sugieren? Trabajar en actividades que tengan que ver con ritmo, que tengan que ver con asociación de sonidos o que tengan que ver con rimas. En algunas pruebas de valoración de la lectoescritura o de procesos neuropsicológicos generales, vienen pruebas como que el niño imite algunos sonidos. Hacemos un aplauso y el niño tiene que imitar el sonido que hace ese aplauso. También lo podemos hacer con sonidos de la boca o también podemos decirle, dime una palabra que suene como caña. No, pues, maña. Dime una palabra que suene como mano. Malo. Entonces, ir trabajando en ese reconocimiento de sonidos diferentes, de palabras que suenan igual y la discriminación entre un sonido y otro. Otro prerequisito cognitivo es la denominación automática rápida, es decir, que el niño domine primero el lenguaje antes de dominar un sistema de símbolos diferente, que al final de cuentas es otro lenguaje. ¿Qué les sugiero yo aquí? Un juego que se llama Headbands, que creo que también es conocido con otro nombre, no sé si alguien ahorita podría decir el nombre de ese juego. Es un juego en donde se ponen unas tipo coronas, en donde se pone una imagen enfrente y tenemos que pedir pistas o ir haciendo preguntas acerca de esa imagen. Ahorita les pongo una imagen de ese juego. Automaticidad motora. También, antes de dominar la lectoescritura, tenemos que dominar primero el cuerpo. Y esto tiene mucho que ver con los movimientos gruesos. Es decir, el reconocimiento de derecha e izquierda, y no nada más eso, sino también tener el control de los movimientos gruesos, porque también al momento de hacer el rastreo visual son movimientos muy finos que nosotros debemos tener dominados. Nuestro sistema de lectura es a pesar de que somos diestros, generalmente, nuestro sistema de lectura es empezar a leer de izquierda a derecha. Entonces, eso también debe estar bien dominado. ¿Qué actividades se sugieren? Pues movimientos gruesos de derecha a izquierda. La memoria a corto plazo también es un prerequisito cognitivo para la lectura y la escritura, y podemos trabajarlo mediante la memoria visual y la memoria auditiva. No es lo mismo que nosotros le pidamos al niño que recuerde todas las A's que había en una hoja, a que le pidamos que recuerde todos los aviones o que vea o que señale todos los aviones que había en una hoja, y más adelante trabajar con este proceso fonológico de la transformación de la palabra avión. A empieza con el sonido A, que tiene un símbolo que es palito, palito y palito atravesado. Y la memoria auditiva, pues también pedirle al niño como estas actividades de memoria de trabajo, en donde le damos una lista de palabras o una lista de sonidos que el niño tiene que recordar. Tiene mucho que ver también con las actividades de ritmo. Si nosotros hacemos 5 sonidos seguidos, estamos trabajando memoria auditiva que el niño tiene que replicar. Y finalmente, las habilidades visoespaciales, que por lo que se empieza siempre es por seguimiento de líneas en blanco y negro, y después se avanza con actividades muchísimo más complejas, como lo son los laberintos, que como ustedes ya saben, también estimulan algunos otros procesos cognitivos como el funcionamiento ejecutivo. Y estas son algunas actividades que no son fotos reales, obviamente, son sacadas del buscador, pero son ejemplos de lo que les comentaba. ¿Qué rima con queso? Está la imagen de un hueso, una casa, un caracol y un tomate. Como pueden ver, aquí lo único que está escrito es la instrucción, pero finalmente, de acuerdo al proceso lector, nosotros le damos la instrucción al niño de manera verbal. Y el niño pues tiene que producir la denominación. Trabajamos aquí la denominación también y el reconocimiento de sonidos, la denominación de los elementos que se encuentran aquí. El Pictionary es también una actividad
que nos ayuda a trabajar la conciencia fonológica porque, y el reconocimiento de sonidos e imágenes y símbolos, porque nosotros podemos trabajar cómo el niño está transformando esa imagen que tiene en su cabeza a un símbolo que los demás tienen que reconocer, que al final de cuentas las palabras son eso. Nosotros tenemos un pensamiento y lo terminamos transformando en símbolos que los demás necesitan comprender. La de la extrema derecha, superior derecha, es el headbands. Les digo que se pone en la cabeza una imagen y los demás nos van a dar pistas o nosotros tenemos que preguntarle pistas a las demás personas para poder adivinar cuál es el elemento que nosotros tenemos en la cabeza. Esta actividad de los cuadritos que está en la parte inferior izquierda tiene que ver con procesos atencionales, pero también con procesos de rastreo visual. Y las otras dos imágenes que están abajo tienen que ver con lo que les comentaba de motricidad, que al final de cuentas la motricidad se traduce en la coordinación visomanual. Estos son movimientos muy gruesos, pero la coordinación visomanual nos va a llevar más adelante a coordinar el rastreo visual que hacemos al momento de leer, que también es un fallo frecuente que se tiene en los pacientes con dislexia, y también al momento de la escritura, pues nosotros tenemos que coordinar adecuadamente dónde va el renglón, dónde va la mano, y cuando hacemos tareas de copiado también ir haciendo el switcheo de ver el elemento original y cambiar nuestra vista a lo que tenemos que copiar. Entonces, estas son algunas muy poquitas ideas de cómo ustedes pueden trabajar los precursores cognitivos de la lectura. Finalmente, les quiero recomendar que visiten esta página, se llama Understood, y aquí pueden encontrar mucha información acerca de la dislexia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero tiene un apartado que a mí me encanta, que es a través de los ojos de su hijo. Aquí les pide que ustedes especifiquen la edad que tiene el niño y las dificultades que tiene en diferentes ámbitos que tienen que ver con la conducta, la lectura y la escritura, y les aparece un simulador. En este simulador les dice, por ejemplo, lea el siguiente párrafo, identifique los errores, y les da cierta cantidad de tiempo. Entonces, realmente ustedes pueden vivir por unos 2 segundos o por unos 2 minutos más bien cómo se siente un niño que tiene estas dificultades para la lectura, la escritura o los otros trastornos que vienen ahí. Visiten la página, está muy, muy padre y tiene contenido muy entendible para cualquier tipo de público. Yo también se los recomiendo a los papás de mis pacientes. Y pues muchas gracias. Aquí están mis redes sociales, que al final de cuentas ustedes ya las conocen. Y cualquier pregunta extra a las que vamos a empezar a responder a continuación, pues me pueden escribir a mi correo o a mi teléfono. Les voy a dejar de compartir la página para que empecemos la sesión de preguntas y respuestas. Ya no ven mi página, ¿verdad? No, ya no se ve. No, ya no. Ya no se ve. Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con preguntas y respuestas. Y lo de alguna prueba psicométrica que tú recomiendes para dislexia o, por ejemplo, yo utilizo algunas subpruebas de ENI. Ajá. Entonces, sabía que me iban a hacer esa pregunta, así que vengo muy preparada. qué bien, muchas gracias. Lo primero es hacer una prueba de inteligencia. Eso sí o sí se tiene que hacer porque les va a ayudar a determinar si el niño tiene un trastorno de discapacidad, un trastorno de desarrollo cognitivo o discapacidad intelectual. Ahí ustedes pueden descartar dislexia porque las dificultades de aprendizaje estarían asociadas más bien a la discapacidad intelectual. Sin embargo, hay muchísimas pruebas que nos ayudan a evaluar ya sea el proceso lector
o estos precursores cognitivos de los que les hablaba. Entonces, hay una prueba que se llama DSTJ, les voy a poner aquí, DSTJ. La mayoría no está validada en población mexicana, ¿eh? Eso también es un poquito de dificultad, así que ustedes ya saben que yo soy fan del ojo clínico. Subtest de procesos fonológicos. ¿En qué pruebas podemos encontrar subtest de procesos fonológicos? En la ENI, en el NEPSI, en el Cumanes, en la prueba LE. La prueba LE es mi top, no está validada para población mexicana, pero mide muchos aspectos de la lectoescritura que van desde lo más básico, que es el reconocimiento de sonidos, la repetición de sonidos, la segmentación fonológica, la comprensión lectora, la comprensión de imágenes, el seguimiento de instrucciones. Entonces, a pesar de que no esté validada, sí les da muchísima información. Hay baterías en línea también que estuve revisando que la página Cognifit, aquí se las dejé, tiene un test que ustedes pueden aplicar y ya les da el costo ahí. Es una prueba totalmente en línea. Yo no la he hecho, no sé cuál sea el contenido, pero también es una opción, por ejemplo, para padres de familia que tienen la duda de si podrían cumplir con algunos criterios sus hijos de dislexia, pues pueden hacer la prueba de Cognifit y después hacerse una valoración completa si es que ahí tienen rasgos de presentar dislexia. Hay que considerar que la Cognifit es una página española y que siempre que hablamos de lenguaje, que hablamos de, pues sí, vocabulario, vamos a tener algunos errores. Si estando en México nos preguntan de qué color son los tomates, nos vamos a pelear entre regiones del país. Entonces, lo mismo puede ocurrir en una prueba, sobre todo si son pruebas en línea. Está el BASC, el EDAF, que es de discriminación auditiva. Está el PROLEC, que ese sí es de procesos lectores. Está el COMPLEC, que también son de procesos de lectura. Entonces tenemos muchas opciones para evaluar los procesos de lectura. O los precursores. Si estamos hablando de precursores y ustedes quieren hablar específicamente, por ejemplo, la memoria auditiva, pues hay otras pruebas como el Perry, si ustedes están evaluando aptitudes visuográficas, están otras pruebas como la figura de Rey o algunas subpruebas del Cumanes o incluso las propias pruebas de las escalas de inteligencia. Entonces va a depender mucho de lo que ustedes estén evaluando, de lo que quieran saber del niño y de los puntos que ustedes vayan a completando para diagnosticar dislexia. Cosa muy importante, yo llevo trabajando con pacientes desde hace aproximadamente 9 años. Dislexia, así como tal, he tenido 3 pacientes en 10 años. Que a pesar de las modificaciones ambientales, a pesar de las modificaciones académicas, seguían persistiendo estas dificultades, solo han sido 3. Entonces, pocas veces acuden primero a evaluación este tipo de pacientes porque primero buscan asesoría psicopedagógica y cuando acuden pues sí son un poquito o mucho más graves. Pero se supone que la incidencia es entre 5 y 17% de la población. Entonces esperaríamos tener más pacientes en consulta. No me ha pasado particularmente a mí.
¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, ¿crees que eso esté relacionado con la edad de maduración? O sea, que muchas personas creen que los niños hasta después de los 7 u 8 años todavía tienen como estos fallos en la adquisición de la lectoescritura, y que pues los dejan pasar así como, pues es normal, va a aprender después, y también, o sea, eso influye en que no se haga como el diagnóstico o no se haga una evaluación a tiempo. Sí creo que influye mucho lo que tiene que ver con los factores ambientales, con las creencias, pero se esperaría que si a un niño tú le empiezas a enseñar cosas, si ese cerebro es capaz, lo va a aprender. Tan es así que yo no estoy de acuerdo particularmente, pero si a los niños les empiezan a enseñar el proceso de lectoescritura a los 4 años, sin dificultad lo aprenden, sin dificultad, entre comillas. A pesar de que yo esperaría que tuvieran otros procesos consolidados antes de aprender la lectura y la escritura. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta eso, cuánto tiempo han intentado enseñarle. Si el niño lleva desde pre-kinder, que le están enseñando números, letras, chalalala, y en primero de primaria todavía no lo ha aprendido, entonces quiere decir que algo no está yendo bien, porque ha tenido mucha estimulación. Si el niño tiene un periodo de no fue al kinder, el kinder se trataba únicamente de jugar como deben ser los kinders, y entró a la escuela en septiembre y te dicen los papás en diciembre no ha aprendido, ahí pues debemos esperar que el niño madure mejor el proceso de aprendizaje, que lo consolide de una mejor manera. En todos los casos, cuando los papás tienen una intuición de que algo anda mal, hay que favorecer que le hagan una revisión. No hay que favorecer jamás el espere, se va a madurar, porque podría ser que no. Y prefiero, o yo preferiría que pequemos de fatalistas y que descartemos cualquier cosa que esté pasando a que perdamos tiempo valioso de estimulación. Sí, muchas gracias. De nada. A ver, María está escribiendo una pregunta, o si alguien tiene alguna otra pregunta en lo que... Un pequeño con dislexia pueden tener dificultad para discriminar izquierda y derecha. Sí, dependiendo de qué edad estemos hablando. Es normal que un niño a los 5 años todavía no discrimine al 100% derecha e izquierda, porque no es algo que trabajemos, que estimulemos constantemente hasta que empezamos a tener procesos de maduración de mano dominante. Entonces, cuando ya empezamos a tener esta maduración de mano dominante, que es a partir de los 3 años de edad, ya empezamos a decir más cosas como voltea a tu derecha, o hazlo con la mano con la que comes la sopa, o hazlo con la mano con la que rayas. Pero sí, lo que les comentaba de la maduración de los procesos motores gruesos, se hacen también más lentos. Hay más dificultades porque al final izquierda termina siendo también un símbolo, la palabra. Entonces nos dicen, voltea a tu izquierda y tenemos que pensar, a mí me pasa y mi proceso es más lento, ya les había comentado en otros webinars, si me dicen, voltea hacia tu derecha, yo primero tengo que pensar 3 microsegundos con qué mano escribo y luego voltear. Entonces el proceso se lentifica. Si hay un problema en el reconocimiento de la discriminación derecha-izquierda, hay que revisar primero cómo el niño lo aprendió. En segunda, si el niño tiene dificultades para los movimientos gruesos, más allá de la identificación de la derecha y la izquierda. Y también si únicamente le pasa en lo grafomotor o también en otros contextos, como por ejemplo que tengo una lateralidad cruzada, que se le haya forzado a ser diestro cuando era zurdo, que
no reconozca las partes de su cuerpo, por ejemplo. Entonces, tenemos que revisar muchísimas cosas. Pero sí puede estar asociado, aunque no es un único factor. Oigan, no ha pasado el panadero, ya me preocupó. ¿Cuál es el pronóstico de un niño con dislexia? ¿Persiste en una minoría estas dificultades o si pueden llegar a tener la habilidad típica de la lectura? Sí pueden llegar a tener la habilidad típica de la lectura con muchas ayudas, pero generalmente observamos una persistencia a lo largo del tiempo. Depende de la frecuencia de estimulación y de lo intensivo de la estimulación, pero generalmente persiste también en la adultez. Por eso es bien importante que nosotros les enseñemos a las personas las estrategias compensatorias que tienen que ver ya con la rehabilitación cognitiva propiamente, pero que le enseñemos a esa persona a no pensar precisamente en palabras, sino probablemente hacerlo en imágenes, utilizar siempre mecanismos visuales, herramientas tecnológicas, etc. Y Lude, yo tengo una pregunta. Sí. Tú mencionabas que, por ejemplo, si a Te dejé de escuchar, Lulu. Ay, perdón, Ilude, es que como escuchaba un ruido la silencié, pero ya no sé cómo ponerle otra vez para que hable. ¿Es Abril? Sí, detalles. A ver. Supongo que ella le tiene que picar activar audio, ¿no? Sí, Abril, activa tu audio, por favor. Ahí estás. ya ahora sí, ¿verdad? Sí. Oye, yo tengo la pregunta, entonces, si tú mencionabas que hacerle como la tabla de inteligencia, pero si el niño tiene un trastorno de aprendizaje, entonces ahí se descarta dislexia. No, si tiene un trastorno de discapacidad intelectual. Ah, de discapacidad intelectual, no precisamente de aprendizaje. No, o sea, la dislexia es un trastorno de aprendizaje. Si Ajá. el niño tiene discapacidad intelectual, entonces descartamos el trastorno de aprendizaje porque a pesar de que tenga problemas de aprendizaje, estas dificultades estarían explicadas más bien por la dificultad para aprender. Ajá. En la dislexia, el niño no tiene dificultad para aprender lo demás, es únicamente lo que tiene que ver con la lectura. Ok, gracias. De nada. A ver, Gina, muchas gracias por tu presentación. De nada. Quería saber si de pronto varía la intervención que realizas dependiendo del tipo de dislexia que presenta o cómo realizar la diferenciación de los tipos de dislexia. Aquí depende del autor que les guste. Hay autores que solo clasifican la dislexia de si hay dislexia, no hay dislexia. Y hay autores que clasifican la dislexia como adquirida o genética, creo que le llaman, o hereditaria. Entonces, el niño nació con dislexia o adquirió la dislexia. Y hay otros autores que clasifican la dislexia como dislexia fonológica, dislexia semántica y dislexia mixta. Entonces, va a depender del autor de su preferencia. Y sí hay maneras de identificar todas las clasificaciones. O sea, ustedes pueden saber si el niño tiene qué tipo de dislexia dependiendo de qué tipo de autor. Y eso se determina dependiendo de las habilidades que tenga el niño en diferentes pruebas. O sea, si tiene más dificultades en las que tienen que ver
con la conciencia fonológica, discriminación de sonidos, pues entonces estaríamos hablando de una dislexia fonológica y rehabilitaríamos pues de acuerdo a esos fallos. Y si tiene más dificultades en reconocimiento de palabras, en la transformación grafema-fonema, pues entonces rehabilitaremos esos procesos en donde se encuentra el fallo. Entonces sí hay forma de diferenciarlos dependiendo de las habilidades que tenga el niño, va a depender también de las pruebas que les realicemos. Recomendación: cuando entregan el reporte, traten de no enredarse con esos conceptos, sobre todo porque quienes leen el reporte probablemente no entiendan tan fácilmente la diferencia entre los diferentes tipos de dislexias. Entonces ustedes deben y pueden tener muy claro estas diferenciaciones para su control interno, pero da igual para el docente o para el neuropediatra que ustedes le digan es dislexia o no es dislexia. Ellos necesitan saber nada más si es o no es. Ustedes para rehabilitarlo, claro que lo deben de saber. María, la frecuencia del trabajo en consultorio, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto es funcional? ¿Cuántas veces por semana? Sobre todo por los costos. Yo recomendaría que conmigo, así en consulta, el niño vaya una vez por semana, que haga un montón de ejercicios cognitivos en casa y que vaya con apoyo psicopedagógico dirigido 2 veces por semana por lo menos. ¿Por qué les hago hincapié en apoyo psicopedagógico dirigido? Porque desde mi punto de vista, nosotros debemos hacer un trabajo transdisciplinario y no únicamente multidisciplinario. ¿Cuál es la diferencia? El trabajo multidisciplinario es, trabajamos 5 profesiones con el mismo niño, con poca o mucha comunicación. El trabajo transdisciplinario es, mi profesión atraviesa la tuya. Es decir, yo como neuropsicóloga te puedo decir a ti, psicopedagogo o psicopedagoga, que vas a trabajar de mi área, pero con lo que tú sabes hacer de tu área. Entonces, eso para mí es mucho más valioso porque se pueden abordar dos disciplinas al mismo tiempo sin generar un coste adicional a los padres. Entonces, yo prefiero trabajar en conjunto, como hacer una sesión en donde estamos varios profesionales y decirle a uno solo qué es lo que va a trabajar, a que ese niño se la pase 5 días a la semana con diferentes terapeutas. No sé si queda claro la forma del trabajo transdisciplinario, porque esto también disminuye muchísimo los costos para los padres, porque debe ser muy intensivo el trabajo dependiendo, también hay otra clasificación, leve, moderado o grave, dependiendo de la gravedad de la dislexia, que tiene que ver con qué tantas dificultades le ocasione al niño, va a depender la cantidad de terapia que necesita. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Apps de aprendizaje recomiendo. Si quieren, les voy a dejar un post en Instagram, les voy a subir un post en la semana de apps dirigidas a diferentes procesos, porque hay un montón y hay un montón que me gustan. Entonces, para que yo les ponga la clasificación de diferentes apps para diferentes objetivos. Por lo pronto, esta aplicación de estimulación cognitiva, PIC y Cognifit, pueden empezar por esas.
Se quedará. Sí, la están grabando, pero yo las tengo almacenadas los otros webinars que todavía no he editado, entonces sí los voy a subir, pero no les puedo decir cuándo, pero en algún momento subiré los webinars al Instagram TV. ¿Alguien tiene alguna pregunta, otra duda? Ya viene el panadero con el pan, ya no nos quedó tan mal. Justamente por aquí también está pasando. Qué bueno, porque ya me estaba preocupando. Dije, porque cuando ya deja de venir el del pan es que ya las cosas están graves. Yo creo que tengo el micrófono apagado, pero creo que no, ya se anda yendo, entonces no creo que se escuche por aquí. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Buenas noches. Bueno, soy Roxana, nada más que accesé a través del Skype de mi hija. Yo la saludo desde Uruapan, Michoacán. Comentar algo sumamente importante es la cuestión de la psicoeducación con los papás, ¿no? Y de alguna manera sensibilizarlos acerca de la situación de su hijo o su hija, porque muchas de las veces es de que piensan de que es un tonto, es un burro, no aprende, y sobre todo también a veces con los maestros, que se supone que ellos deben de saber todas estas cosas, pero pues realmente tener un grupo de 30 o 40 alumnos en ocasiones, pues sí es algo complicado. Sí, Roxana, muchas gracias. Ay, me quedé pensando en la comida michoacana, perdón. Es súper importante el tema de la psicoeducación. Por eso también es muy importante que trabajemos muchas disciplinas al mismo tiempo con toda la familia. Ya comentábamos en el taller del sábado con Sara que a veces un terapeuta está trabajando con la familia, otro terapeuta está trabajando con el niño, otro terapeuta está trabajando con el docente, porque si no, el niño puede estar años con nosotros y no va a avanzar. O sea, aquí entre más intensiva sea la estimulación, va a funcionar mejor. Igualito que en la actividad física. O sea, si nosotros le hacemos un entrenamiento adecuado, vamos a tener buenos resultados. Si nada más hacemos ejercicio ahí una vez por semana, todo aislado, pues no vamos a tener ningún resultado. Entonces, sí es muy importante concientizar a los papás de que tampoco es una cuestión de gusto. O sea, no es que el niño no quiera aprender a leer, sino que realmente necesita más tiempo, necesita más estimulación y necesita un trabajo conjunto. Porque si no, el coste emocional es muy alto. La mayoría de los niños con dislexia, en un 50-60%, tienen síntomas de depresión y ansiedad. Sí, muchas gracias, y sobre todo, ¿no? Que esta parte que nos compartes, que dices de tantos años de trabajo y solamente 3 casos han sido dislexia pura. Sí. Y muchas de las veces en las escuelas, pues a varios niños los quieren etiquetar con este tipo de trastornos cuando en realidad es otro, como en el caso también del déficit de atención con hiperactividad. Así es, o no los derivan. Hay muchos casos, de hecho, uno de los casos que tuve con dislexia, el niño tenía 11 años, un niño que en su prueba de inteligencia sale normal, o sea, tampoco normal alto ni nada, o sea, normal, pero había estado en apoyo USAER, o sea, lo habían tenido en apoyo USAER, pensando que tenía algún tipo de discapacidad intelectual o algún otro tipo de trastorno, con un muy mal tratamiento, todo porque pues no se le había hecho un diagnóstico temprano. Entonces el niño ya odiaba todo lo que tenía que ver con letras. Con ese niño se hizo un trabajo bien bonito porque él es cinéfilo
Entonces empezamos a trabajar por ahí con un poco de lectura en las películas. Bien padre. Al principio me odiaba, pero ya después lo tuve que abandonar porque cambié de residencia, pero sí fue un trabajo muy complicado porque ya estaba muy grandote. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Si no, empiezo con los avisos parroquiales. Sí, adelante. Ok. La siguiente semana no va a haber webinar porque ya les había comentado que iba a regresar al consultorio. Entonces, ya regresé al trabajo presencial en consultorio y ya me agendaron un paciente el viernes. Voy a tratar de ajustar mis horarios para no, veo que a varias personas les favorece este horario, entonces probablemente lo recorra una hora o ya lo iré sondeando también en redes sociales. Por lo pronto la semana siguiente no habrá, pero pues ya veremos si nos queda bien los sábados o el viernes más tarde o a ver cómo le hacemos, porque pues me gusta mucho compartirles un poquito de lo que yo hago en clínica y pues también yo aprendo un montón con ustedes, ¿sale? Entonces, eso sería el aviso. Y pues nada, que ustedes me dejen sus sugerencias de los próximos temas que les gustaría saber. Si mejor esta semana me dedico a editar los videos y les subo los temas pasados o qué les gustaría que hiciéramos. Yo pedí epilepsia. Ay, sí es cierto. Ay, epilepsia es bien complicado, pero lo voy a preparar, ya te lo prometí. Gracias, Laura. Dice Laura, es la primera vez que ingreso y agradezco mucho este tipo de espacios. Pues pidan los temas que les interesen sobre neurodesarrollo. Ah, ya me acordé de otra cosa. Lo que estoy pensando hacer es que un poquito para papás, quiero compartirles en unos videos algunos indicadores de riesgo neurológico en los primeros años de vida. Estaba pensando cómo hacer un video para indicadores de riesgo en el primer año, indicadores de riesgo en el segundo año, para que también lo compartan con... Y también, Sí. perdón, de lenguaje, porque ahorita que dijiste de que no eras partidaria de espérate, luego va. Ah, mira, lo acaba de decir también otra persona. Sí. Tenía una compañera que le dije, oye, tu niño, hay que llevarlo, y que la llevaba con alguien y le decía, no, espérate hasta que tenga quién sabe cuántos años. Y yo le digo, pues ya para esos años, ya para qué, ¿verdad? Sí, bueno, ya después de los 7 años ya se cierra la ventana de desarrollo del lenguaje. Entonces sí tenemos esa complicación con muchos profesionistas que creen que va a avanzar en algún momento pues no sé por qué, porque le va a llegar la iluminación, pero no avanzan así. La mayoría de las habilidades que tenemos son aprendidas, entonces necesitamos estimulación, no se dan de manera natural. Entonces está el tema de epilepsia. Había quedado también el tema de trastorno del lenguaje. Les había yo dicho que iba a buscar a una terapeuta de lenguaje también para que nos ayude desde su perspectiva a entender más. Ah, sí, el trastorno del desarrollo de la coordinación también lo tenemos pendiente. Uy, yo pidiéndole sugerencias y tengo un montón de Ya hay sugerencias. lista, ya hay lista de espera. Sí. Así estoy en el consultorio después de los 2 meses que no trabajé presencial. Tengo lista de espera de la lista de espera de la lista de espera. Entonces, epilepsia, trastorno del lenguaje, trastorno del desarrollo de la coordinación. Acabo de evaluar a un niño, también he tenido pocos con trastorno del desarrollo de la coordinación. Acabo de evaluar a un niño que tiene
Tiene autismo, pero también tiene muchas dificultades en la motricidad gruesa. Y el otro pacientito lo habían confundido con un trastorno por déficit de atención, pero en realidad tiene un trastorno del desarrollo de la coordinación. También es un tema muy interesante. Ustedes pidan, que no pierdan nada con pedir. Pues podrías comenzar con el de lenguaje, la verdad creo que es uno de los más, o sea, como para darle continuidad a este tema, podría ser ese. Sí, le voy a pedir a la terapeuta de lenguaje. Tengo aquí en Mochis, trabajo con 3 terapeutas de lenguaje generalmente. Le voy a pedir a una de ellas que nos apoye para que ella hable también, les comento desde su perspectiva, y pues ya complementar con la información de neuropsicología. Discalculia no lo hemos abordado, ya lo estoy apuntando. Y diagnósticos diferenciales, eso también está muy interesante. Muy bien, pues entonces ya tenemos 5 temas en cola. Yo creo que empezaré entonces tal vez con lo del trastorno del lenguaje, como me comentan, y entonces empezaré por poner algunos indicadores de riesgo de retraso del lenguaje para poder hilarlo a la información que se les deja en la página web. Y entonces pues quedaría más o menos en 15 días este webinar, pero pues ya les estaré avisando por medio de la página. ¿Les parece bien? Muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias. De nada, si tienen alguna otra duda, pues ya me la dejan aquí en el chat o me mandan un mensaje directo al Instagram y les contesto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.